Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Señales y Sistemas. A ver, en esta ocasión vamos a ver el siguiente tema. El tema va a ser transformada inversa. Obviamente la transformada inversa de Z, ¿no? Transformada inversa. Al igual que en la transformada de Laplace, esta tenía una transformada inversa, ¿no? De igual manera la transformada Z va a tener una transformada inversa. Esta transformada inversa va a tener una fórmula que va a ser la siguiente. La fórmula de la transformada inversa en este caso es x de n, porque obviamente si tenemos un x de z, el objetivo es llegar a un x de n. O sea, el objetivo es que si yo tengo un x de z, que es lo que se obtiene a través de la transformada z, si yo le aplico la transformada inversa de z, yo voy a obtener como resultado un x de n. O sea, voy a volver al dominio del tiempo discreto. Ese es el objetivo. ¿Y cómo obtengo esto? A través de esta fórmula. X de n, que es a lo que quiero llegar, es igual a 1 sobre j, que es la variable compleja, sobre 2pi, que multiplica a la integral continua de x de z por z elevado a la n menos 1 por dz. ¿Ya? Esa es la fórmula para poder obtener la transformada inversa. Ahora, hay otras formas en las cuales nosotros vamos a poder llegar del dominio de z al dominio del tiempo discreto n, ¿sí? Y eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases subsiguientes. Esta vendría a ser la primera forma, a través de la fórmula. La segunda, mediante el uso de pares de transformadas. Mediante el uso de pares de transformadas. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia a lo siguiente. Si yo tengo un x de z, esto de aquí yo lo puedo segmentar en distintas partes parciales de mi transformada original, como x1 de z, más x2 de z, más x3 de z, y así sucesivamente, hasta un xy de z, o hasta un xk de z. O sea, es lo que ya hemos venido haciendo mediante las fracciones parciales, por ejemplo. Cuando teníamos una transformada de Laplace, que estaba definida por una fracción, aplicábamos fracciones parciales para segmentarla y luego aplicábamos la transformada inversa de Laplace por separado para cada parte de mi transformada completa. Entonces lo que yo hago es aplicar la transformada inversa z y voy a tener el x de n que estoy buscando. Esta es la explicación formal, obviamente, de lo que se va a desarrollar más adelante. Obviamente van a entender mejor esto mediante los ejemplos, pero eso lo vamos a desarrollar más adelante. Ahorita es importante hacer la explicación formal. Entonces, al aplicar la transformada inversa aquí, yo tengo un x1 de n, ya en el dominio del tiempo discreto. Acá tendré un x2 de n, así mismo se va sumando. Acá tendré un x3 de n, acá tendré un xy de n, y aquí tendré un xk de n. Y entonces mi x de n final sería la suma de todos estos valores. Ya. ¿Cuál es la tercera forma en la cual vamos a poder también nosotros llegar a la expresión que estamos buscando? La tercera forma es la denominada expansión por series de potencia. Expansión
por series de potencia. Más que nada, la expansión de series de potencias es algo que ya hemos venido haciendo cuando teníamos que, por ejemplo, cambiar los límites de una serie. Por ejemplo, si la serie empezaba en n igual 0 hasta infinito, pero queríamos segmentarla desde n igual a 1, por ejemplo, hasta infinito tendríamos, o sea, queríamos que empezara en n igual a 1, teníamos que primero evaluar. Por ejemplo, si aquí teníamos x, entonces x de n, por así decirlo. Entonces tendríamos que poner x de n igual 0 más la sumatoria desde n igual a 1, ya empezaría en 1 hasta infinito del x de n. Entonces estamos desarrollando la serie para poder tener otra serie que empiece en 1, para poder aplicar otra fórmula que nos sea más conveniente. Por ejemplo, eso ya lo hemos estado haciendo, desarrollando series para expandiéndolas para poder resolver un término en específico, y ya esto aquí se convertiría en una constante porque se podría evaluar, ¿verdad? Entonces es algo que ya hemos estado haciendo, es lo que quería explicar. Bueno, ¿qué me dice entonces la expansión de series de potencias? Si yo tengo un x de z definido como la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de mi x de n, que es una señal cualquiera, ¿no?, por z elevado a la menos n, yo puedo expandir mi expresión x de z evaluando en los valores en los que está definido la sumatoria, ¿no? Por ejemplo, digamos que voy evaluando, obviamente tienes que evaluar desde menos infinito, pero no lo vamos a hacer. Vamos a dejarlo expresado así con estos puntos suspensivos. Aquí estamos evaluando en n igual a 3, n igual a 2, perdón, n igual a menos 3, n igual a menos 2. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, expansión por series de potencias no es nada más que evaluar la expresión de la serie en los valores en los que está definido la serie. En este caso de menos infinito hasta más infinito. Y como les he dicho antes, uno evalúa según lo que le convenga para llegar a una expresión que sea más fácil, que sí sea convergente. Esa sería la cuestión. Yo desarrollo para llegar a una expresión que sí sea convergente y poder llegar a una solución. La 4. Expansión por fracciones parciales. La expansión por fracciones parciales expresa lo siguiente: x de z es igual a k por n de z sobre d de z. Ya saben ustedes que k es una constante, n de z es el numerador, d de z es el denominador, que por lo general son polinomios que dependen de z, ¿no? Ahora, esto que está acá arriba, que le voy a poner una m y una n, es el orden del polinomio del numerador es la m y el orden del polinomio del denominador es la n. El orden es a lo que nos referimos, sería algo como esto, ¿no? Si aquí por ejemplo tuviéramos k por x, o mejor dicho k por z menos 3 al cuadrado, entonces aquí es de orden 2, y aquí z menos 2 al cubo, aquí es de orden 3. Es la multiplicidad de los polinomios tanto del numerador como del denominador. Eso es la m y la n. ¿Por qué es importante tener eso en consideración? Porque dependiendo de qué orden sea tanto el numerador como el denominador, van a haber distintos casos, así como ya lo hemos hecho antes
cuando teníamos las fracciones que se denominaban fracciones propias o impropias, dependiendo si el grado del numerador era mayor o menor o igual que el del denominador. Eso ya lo habíamos revisado antes. Entonces esto es igual a k, siempre va a haber una constante k, que multiplica z menos z sub 1, que ya vendría a ser como el polo, z menos z sub 2, punto, 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 z menos z sub m, todo sobre z menos p sub 1, z menos p sub 2, punto, 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 z menos p sub n. Arriba son los ceros, los abajo son los polos. Eso ustedes ya lo saben. Bueno, entonces, como les había dicho, hay dos casos como tal que hay que considerar. Vamos a ponerlo acá. El primer caso es el caso A. El caso A es si mi valor de m es menor o igual que n. Que dicho de otra forma, si el orden del numerador es menor o igual que el orden del denominador. Cuando esto ocurre, vamos a tener polos distintos, o sea, cuando esto ocurre y tenemos polos distintos, sería la forma correcta de decirlo. Nosotros vamos a tener una expresión de x de z sobre z que va a ser igual a z menos z sub 1 por z menos z sub 2 por z menos z sub 3, punto, 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 z menos z sub m, donde m es el orden del numerador, ¿no? Acá tendremos z por z menos p sub 1 por z menos p sub 2 punto, 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 z menos p sub n. Bueno, ¿y cómo se desarrollan estas fracciones parciales? Esos factores del numerador y factores del denominador. Eso tendrá que ser igual a unas constantes que se van a definir como c sub 0 sobre z más c sub 1 sobre z menos p sub 1. Ya se acordaron, estos son fracciones parciales. C2 por z menos p sub 2, punto, 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 c sub k sobre z menos p sub k, más punto, 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 más c sub n sobre z menos p sub n. Y esto también se lo puede sintetizar de esta forma. C sub 0 sobre z, que vendría a ser como una constante. Z es la variable compleja z, ¿no? Más la sumatoria de k igual a 1 hasta n por c sub k sobre z menos p sub k. Podríamos decir que esto es lo que sintetiza de la expresión. Y aquí, al tener esta forma de sumatoria, se asemeja a una solución, porque esto de aquí ya vendría a ser una serie convergente, ya tiene una expresión como tal. ¿Sí? Ahora, de esta expresión nosotros podemos decir lo siguiente: que el valor de c sub 0 es igual a z por x de z sobre z evaluado en z igual a 0. Obviamente, antes de evaluar en z igual a 0, primero se simplifican los z's, y así yo tendría que x de z lo tengo que evaluar en z igual a 0. Y así obtengo el c sub 0. Ahora, para los distintos valores de c sub k, en este caso, si yo quiero tener c sub k, este c sub k es igual a z menos p sub k, multiplicando al x de z, que es la expresión de la función como tal, sobre z, evaluando en z igual a p sub k, donde p sub k es el polo, ¿no? Es este polo que está aquí.
Y así obtengo los distintos valores de c sub k. O sea, para c igual a 1 sería con k igual a 1, para c igual a 2 con k igual a 2. Y así obtengo todas estas constantes, sucesivamente. Obviamente cuando ustedes obtienen las constantes, ya podríamos aplicar transformada inversa a cada una de estas expresiones. Y así ya tendríamos la expresión que estamos buscando, que es el x de n. Entonces esto se parece muchísimo a la transformada inversa de Laplace, en términos de los procesos, ¿no? Y entonces podríamos también verlo de esta forma. El x de z es igual a c sub 0 más z sobre z menos p sub 1 por c sub 1 más z sobre z menos p sub 2 por c sub 2 más z sobre z menos p sub k por c sub k más z por c sub n sobre z menos p sub n. Y esto a la vez vendría a ser igual a ¿quién? Ya al aplicar la transformada esto vendría a ser igual a ¿cuánto? Bueno, para llegar a esta expresión, lo que realmente pasó, lo que se está haciendo es esto. Aquí nosotros tenemos un z que está dividiendo, que es este. Si ese z que está dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar, acá por ejemplo, aquí nos quedaría c sub 0 por z sobre z, simplificándose la z, y nos quedaría solo c sub 0, que es lo que tenemos aquí. En la parte de acá, al pasar a multiplicar z, tendríamos c sub 1 por z sobre z menos p sub 1, que es lo que tenemos acá, c sub 1 por z sobre z menos p sub 1. Entonces, esta expresión de aquí es la misma que la de acá, solo que el z que está dividiendo a este miembro lo pasamos al otro lado a multiplicar en esta expresión. Y eso va a afectar a todo, incluso a esta pequeña parte que es la síntesis de nuestra serie. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra nueva síntesis? Solo quedaría c sub 0 más la sumatoria de k igual a 1 hasta n de c sub k que multiplica z sobre z menos p sub k, que es lo mismo que está acá arriba, solo que la z de aquí, al pasar la z que estaba de este lado, al pasar al otro lado a multiplicar, anula esta de aquí se va, y aquí se le añade una z, y queda esta expresión. Y ahora, luego de eso, o sea, esto que está aquí, que les estoy presentando, es algo meramente formal, para que ustedes sepan que la expresión serie de z se la puede representar como una constante, más la serie que la define, que es una serie convergente. ¿Ya? Ahora, lo que yo quiero realmente obtener es x de n. Y para obtener x de n yo aplico la transformada z inversa. Entonces yo le aplicaría la transformada z inversa a cada uno de los miembros de la serie que yo expandí. Y ahí yo tendría cada uno de los componentes de la serie, pero ya en el dominio de n. Tendría x de n, 1, tendría x, más bien tendría zx, tendría z de n1, z 2 de n, y así sucesivamente. Tendría todas las expresiones de la serie, pero en el dominio de n. Pero para ajustarnos a lo que ya estábamos trabajando, la forma correcta de expresarlo sería x1 de n más x2 de n más x3 de n, y así sucesivamente hasta el xn de n. Bueno, aquí sería xk de n. Ya.
Entonces, lo que estaba explicando hasta ahorita es la presentación formal de lo que trata de lo que se trata o lo que se va a tratar de desarrollar en lo que vendría a ser la transformada inversa Z. Ahora, nosotros también podemos tener otro caso, el caso de polos repetidos. Con multiplicidad R. Ya saben que la multiplicidad de R es el orden de cuántas veces se repite. Por ejemplo, si yo tenemos aquí un lambda 1 con un z menos 3 al cuadrado, aquí es de multiplicidad 2, porque es lo mismo que tener lambda 1 por z menos 3 sobre z menos 3 por z menos 3, dos veces. A eso se refiere la multiplicidad. Es algo que ya hemos visto antes. Bueno, entonces, ¿qué me dice la teoría? Si yo tengo un lambda 1 sobre z menos p sub i más un lambda 2 sobre z menos p sub i al cuadrado y más un lambda de multiplicidad r sobre z menos p sub i elevado a la r, que es el orden de multiplicidad, yo voy a poder definir esos lambdas, lambda de r menos k. Ustedes se van de preguntar qué es el k. Ya hemos usado esta fórmula antes. Hemos usado esta fórmula antes en la transformada inversa de Laplace, en el cual nosotros teníamos asimismo las fracciones parciales. Bueno, la observación que quería hacer, bueno, aquí hay algo que acotar, es lambda sub k, para dejar en claro que la k es la cantidad de lambdas o el lambda que yo quiero determinar, lambda 1, lambda 2, lambda sub k. Y el R es el orden de multiplicidad, ¿sí? Eso lo explicamos cuando aplicamos esta fórmula, que es muy parecida, no es exactamente igual, en la transformada inversa de Laplace. Bueno, esta fórmula es igual, lambda sub R menos K es igual a 1 sobre K factorial, que multiplica la derivada K décima con respecto a la derivada Z de K, o derivado respecto a la variable Z, ¿no? Que multiplica a Z menos P sub i, que vendría a ser el polo, elevado a la R, que es el orden de multiplicidad, por x de z sobre z. Y todo esto evaluado en el polo. ¿Sí? O sea, como se dan cuenta, es muy parecida a la expresión que usamos en transformada inversa. Lambda sub r menos k es igual a 1 sobre k factorial por la derivada k décima con respecto a dzk de z menos p sub i elevado a la r, que es el orden de multiplicidad, por x de z sobre z, evaluado en z igual a p sub i. Entonces así nosotros determinamos los lambda. Ya. Y como última parte, vamos a expresar el caso en el que el segundo caso, el caso B, si m es mayor que n. Ya habíamos dicho desde el principio que era m y que era n. M es el orden del numerador y n es el orden del denominador. En este caso, si m es mayor que n, significa que el orden del numerador es mayor que el orden del denominador. Si se da este caso, entonces nosotros tendremos que x de z es igual a la sumatoria de q igual a 0 de m hasta m menos n por z elevado a la q por b sub q.
más la sumatoria de k igual a 1 hasta n de c sub k por z, todo sobre z menos p sub k. A ver, ahorita se han de preguntar, ¿qué es la q? La q no es otra cosa más que la variable que vamos a utilizar para recorrer la sumatoria. Así como normalmente usamos la k, nosotros recorremos para k igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente, que son los números enteros, ¿verdad? O los números naturales, dependiendo si solo se consideran los positivos. En este caso la q es lo mismo, es la variable con la cual nosotros vamos a ir recorriendo la sumatoria. Cuando ya avancemos al desarrollo de los ejercicios, vamos a ver de qué se trata esta expresión, ¿sí? Por el momento dejémosla ahí, ya en el desarrollo de los problemas vamos a entender mejor. Ya. Vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema dice caracterización de los sistemas LTI de T. Caracterización de los sistemas LTI de T. Vamos a ver qué nos dice este material. Primero, causalidad. Es lo que ustedes ya saben, las condiciones para que sean causales, para que sea vivo estable, todo eso. Si mi h de n es igual a 0 para todo n menor que 0, o sea, si aquí yo tengo mi h de n y este se hace 0, o sea, aquí es 0 para todo n menor que 0, que son los acá, entonces, ¿qué ocurre? Entonces es causal, ¿ya? Este h de n se lo pueden representar ya acá en el dominio de z como h de z, y para el dominio de z se da que la región de convergencia de R o C está definida para los valores de z mayores que el R máximo. Yo ya les he dicho que es esto de aquí. Ustedes saben que la variable z es una variable compleja. Como es una variable compleja, se define por una parte real y una parte imaginaria. El R máximo es la parte real. Entonces estaríamos hablando del mayor polo de mi expresión. Ese polo debe estar expresado como una parte real, que va a ser la R, más una parte imaginaria que le podemos llamar J, y esta parte real es el R máximo, ¿sí? Porque cuando ustedes grafican en el eje real imaginario, la parte real la ponen aquí ponen los reales. Espérense. Aquí ponen la parte real y aquí ponen la parte imaginaria. Entonces yo tengo un polo, por ejemplo, de la forma 2 más 3j, 1, 2, aquí vendría a estar el 2, y en la parte imaginaria 1, 2, 3, aquí vendría a estar el 3, el polo estaría por aquí. Pero es la parte real lo que define, por así decirlo, la longitud desde el 0 hasta esta parte, que es lo que va a definir al radio de mi limitante para la convergencia o para la región de convergencia, ¿sí? Entonces por eso nosotros nos hacemos referencia al R máximo. Sigamos que el R máximo, este es el polo máximo, el polo mayor, y el R máximo está ahí. Entonces aquí yo grafico mi radio y digo, los valores de Z tienen que ser mayores que el R máximo. Entonces los valores mayores van a estar por fuera de este radio. Y esa vendría a ser mi región de convergencia, R o C. A eso es lo que hago referencia, o lo que hace referencia a esta teoría. Recuerden también que según las propiedades de la región de convergencia, ningún polo puede estar dentro de la región de convergencia. Ya, vamos a lo siguiente. No causal. ¿Cuándo es no causal? Si mi h de n es igual a 0 para todo n mayor que 0, mayor o igual que 0. Entonces ya saben a qué me refiero, ¿no?
Para mi hn, los mayores iguales que 0 son estos acá. Si mi hn es igual a 0, significa que aquí no hay hn, y el hn podría estar definido para esta parte. Porque el hn es igual a 0 para todo n mayor o igual que 0. Significa que aquí vale 0. Entonces, en ese caso es no causal. Y eso visto en el dominio Z, es como decir que mi h de z se definirá para una región de convergencia R o C, en la cual los valores de z van a estar definidos para los valores menores que el R mínimo. De igual manera, significa que z va a estar definida para la parte real de mi variable compleja z o del polo más pequeño. Por eso es R mínimo, sería la parte real del polo mínimo o el polo más pequeño. Si lo vemos así, digamos que el polo más pequeño está aquí. La parte real del polo más pequeño está aquí. Si son los valores z menores que este valor, hago un círculo y los valores menores que z estarían adentro del círculo. Y esa sería la región de convergencia, para el caso de que sea no causal. Siguiente caso, vivo estable o estable. Vivo estable o EASA estable. ¿Cuándo se suscita esta situación? Si la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de mi h de n es menor que infinito. Dicho de otra forma, si mi hn es completamente sumable, porque si yo le aplico una sumatoria es porque estoy sumando cada uno de sus componentes. Y al decir que es menor que infinito, hago referencia a que el valor que me tiene que resultar es un valor real, un valor convergente, un valor concreto. A eso me refiero. Entonces, si yo desarrollo la sumatoria de mi hn, tiene que converger a un valor, o yo debo poder hacer la suma y obtener un valor. Siguiente. O sea, si es sumable, entonces es vivo estable o es estable. Siguiente, causal y vivo estable a la vez. Y aquí quiero acotar algo. Primero debemos acordarnos cuándo es vivo estable, ¿no? ¿Sí? Hay otras condiciones de vivoestabilidad que yo les había dado antes, que decían lo siguiente: si el sistema es asintóticamente estable, entonces es vivoestable. Si el sistema es asintóticamente estable, entonces es vivoestable. Pero cuando es, y no se cumplía al revés, por si acaso, solo eso y no es viceversa. Ya, pero ¿cuándo era asintóticamente estable? Había una condición. Cuando todos sus polos están dentro del círculo de radio unitario. Todos sus polos están dentro del círculo de radio unitario. Esa es la condición de asintóticamente estable. Entonces, yo trazo el plano y vamos a hacer a ver cómo sería la representación. Primero, para que sea asintóticamente estable, todos sus polos deben estar dentro del círculo de radio unitario. Y la condición para que sea causal, ya la habíamos visto. Para que sea causal, la región de convergencia Z debe ser mayor que el R máximo. Entonces yo primero me planteo que el R máximo podría estar por aquí. O sea, esta es una representación de cómo sería. Aquí está mi R máximo. Entonces yo grafico la limitante de mi R máximo. Para que sea causal, una vez que tengo mi R máximo, mi región de convergencia debe ser mayor que mi R máximo. Entonces mi región de convergencia sale por encima de esto.
y ahí estaría cumpliendo la condición para que sea causal. Ahora, para que sea vivo estable, todos sus polos deben estar dentro del círculo de radio unitario. Entonces, digamos que yo tengo mi círculo de radio unitario por acá. Le voy a poner otro color. Mi círculo de radio unitario. Todos sus polos deben estar dentro del círculo de radio unitario. Si este es mi R máximo, entonces obviamente corresponde a mi polo máximo. Entonces mis polos más pequeños podría estar acá otro polo, por acá otro polo. ¿Se cumple la condición de que los polos están dentro del círculo de radio unitario? Sí, porque aquí está el círculo de radio unitario y los polos están dentro. Repito, ¿se cumple la condición de que todos los polos están dentro del círculo de radio unitario? Sí, porque aquí está mi círculo de radio unitario y los polos, que tendría aquí 1, 2 y el polo máximo, están dentro del círculo de radio unitario. ¿Se cumple la condición de que sea causal? También, porque la región de convergencia tiene que estar por encima del R máximo, que vendría a ser esta. Y estoy rompiendo alguna regla de las propiedades de región de convergencia. No, porque la propiedad de región de convergencia me dice que la región de convergencia no debe contener polo alguno. Y en este caso la región de convergencia, que es lo que está con amarillo y celeste, no contiene polo alguno. Entonces este es un ejemplo de cómo sería causal y estable a la vez. Ya, ahora vamos a ver lo siguiente, que serían las condiciones de estabilidad. Estabilidad. Es algo que ustedes también ya deben estar bien familiarizados. La primera tipo de estabilidad es la estabilidad interna. ¿Qué me dice este tipo de estabilidad? En la estabilidad interna yo tengo asintóticamente estable, asintóticamente estable, cuando un sistema es asintóticamente estable. Un sistema LTI-CT un sistema LTI-DT es asintóticamente estable si y solo si todos sus polos del HDS se encuentran en el interior del círculo de radio unitario. ¿Ya? Entonces un sistema LTI-DT es asintóticamente estable si y solo si todos sus polos del HDS se encuentran en el interior del círculo de radio unitario, o sea de radio 1. ¿Sí? Siguiente, inestable. Dice, un sistema LTI-DT es inestable si una o ambas de las siguientes condiciones se cumplen. Si una o ambas de las siguientes condiciones se cumplen.
¿Cuáles son esas condiciones? Condición A. Existe al menos un polo de HDS al menos un polo de HDS fuera del círculo de radio unitario, fuera del círculo de radio unitario. Literal B. Existen polos repetidos de HDS sobre el círculo de radio unitario. Existen polos repetidos de HDS sobre el círculo de radio unitario. Ya. Siguiente condición, marginalmente estable. Siguiente caso, ¿no? Marginalmente estable. Un sistema LTI-DT es marginalmente estable, se abrevia como ME, si, solo si no existen polos afuera del círculo de radio unitario. No existen polos afuera del círculo de radio unitario. Y existen polos no repetidos sobre el círculo. Y existen polos no repetidos sobre el círculo. Si ustedes han estado siguiendo el curso, esto aquí no es necesario que lo explique porque ya lo deberían entender, ¿no? Todos estos ejemplos son sencillos, o sea, están basados en las clases, en la misma teoría anterior. Si yo tengo aquí un 1, donde tengo mi círculo de radio unitario, ¿cuáles son las condiciones que expresan aquí? Es marginalmente estable si, solo si, no existen polos afuera del círculo de radio unitario. Entonces, afuera del círculo, que vendría a ser esta parte, no tiene que haber polos. No debe existir polos. Fuera del círculo. Y existen polos no repetidos sobre el círculo. Los polos no repetidos son estos, sobre el círculo. Tiene que estar sobre la circunferencia. Un polo repetido sería así, o se lo representa así, cuando cae dos veces en el mismo punto. Pero en este caso deben ser polos no repetidos, solo uno. Y ese sería el caso de marginalmente estable. Entonces, así sucesivamente se representa en los otros casos. Hacen el plano imaginario real, hacen el círculo de radio unitario y van representando cada una de las condiciones, y ese sería el ejemplo, ¿no? Ya falta una condición de estabilidad, que es la estabilidad externa. La cual se define como vivo EASA estabilidad, o vivo estable. Vivo estable, o vivo EASA estabilidad. ¿Ya cuándo se da esta situación? Esto se da si se cumple que la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de mi h de n es menor que infinito. Entonces es vivo estable.
Aparte, o sea, obviamente aquí lo que hago referencia es que sí es completamente sumable, lo que ya les he explicado. Si yo puedo desarrollar la sumatoria de mi HN, entonces, o sea, si yo desarrollo la sumatoria de mi HN y me da un valor concreto, conciso, un valor real, entonces es vivo estable. Y aparte de eso, lo voy a poner con otro color, una condición más importante. Si mi sistema es asintóticamente estable, entonces mi sistema es vivo estable. Y aquí viene el pero no viceversa. ¿Sí? No viceversa, o sea, solo si es asintóticamente estable es vivo estable. Pero si es vivo estable no significa que sea asintóticamente estable. Solo se cumple en una dirección. Ya eso vendría a ser todo para la clase de hoy. La siguiente clase avanzaremos un poco más de teoría y haremos unos ejemplos luego. No es mucho material el que falta para terminar transformada Z. Y cuando terminemos transformada Z avanzaremos con series de Fourier. Como siempre les digo, estudien mucho, sigan estudiando, nunca dejen de estudiar. Nos vemos en la siguiente clase. Los quiero.